Muy bien. Hola, Gabriel, David, Pamela. Vamos a hablar hoy del dossier Ecologías de Desaparición hoy, o Ecología de las Nuevas Desapariciones, que fue el título original en castellano, que es el dossier especial del Journal of Latin American Cultural Studies 29.4. Y vamos a hablar un poco del concepto que inspiró esta colección de artículos, eh, y luego vamos a hablar un poco de las contribuciones. Entonces, empezaría quizás por preguntarles acerca de las nuevas desapariciones. ¿Por qué nuevas y qué es diferente en estas nuevas desapariciones respecto de las viejas o del concepto más clásico de desaparición? ¿Quién quiere empezar? Gabriel. Voy, dale. Em, Nuevas porque son distintas a las de hace unos 30 años o 40 años y nuevas porque se multiplicaron. También nuevas porque hay un cierto revival del uso de la categoría que nos hemos ido encontrando en algunos trabajos de campo que hemos hecho en estos últimos 5 o 6 años. Digo hemos porque tanto el dossier como otros productos resulta de un proyecto de investigación que se conducía desde aquí, desde la Universidad del País Vasco, con gente pues, de varios lugares del mundo, entre otros Pamela y David, que lo que intentábamos era justamente dar una especie de panorámica de ese revival que digo, que habíamos constatado que llevaba a utilizar la categoría desaparecido en lugares donde lo que estaba ocurriendo no se parecía mucho a lo que pasó cuando la categoría empezó a usarse, allá por los 70 en Argentina, Chile, Uruguay. Y ahí en esos lugares estoy pensando pues, en la frontera entre México y Estados Unidos, en algunos rincones de las ciudades grandes de Brasil, también en Europa, la frontera sur, ahí cuando Europa roza con África, en el Mediterráneo. Ahí ya digo, se está hablando de desaparecidos, pero sin que necesariamente se refiriese a esa categoría al viejo desaparecido político, ni a los desaparecidos que están muertos, ni tampoco a desaparecidos que se pareciesen a lo que eran aquellos de los 70 que eran ciudadanos comprometidos con la lucha por la transformación del mundo, que era un poco el perfil del viejo desaparecido. Este de ahora no, este de ahora es un inexistente que puede estar muerto, puede estar vivo, pero tampoco importa mucho porque su estatuto vital no es muy diferente si está muerto o está vivo, que es invisible, que desaparece a la vista de todos y no se sabe muy bien por qué, porque nadie se puso a pensarlo. Bueno, todo eso obligaba un poco a repensar la categoría y a repensar algunas de las coordenadas de la desaparición, de la nueva desaparición, pensar por qué se utilizaba de nuevo la categoría de desaparecido y pensar cómo era la nueva desaparición. Y el dossier un poco apuntaba en esa dirección a pensar eso atendiendo a uno de los aspectos que nos pareció más relevante del asunto, que eran los escenarios, los lugares, los espacios donde se daban esas nuevas desapariciones. Tendría que haber introducido a los participantes antes de Ah, dar la palabra, entonces lo hago hoy, ahora. Gabriel Gatti de la Universidad del País Vasco, quien organizó este dossier junto con David Casado Neira de la Universidad de Vigo y con nosotros Pamela Colombo de la Université de Laval en Quebec, en Canadá. Eh, y quizás Pamela, ¿vos quieras agregar algo? Agregar un poco más. Ujú. Sí, bueno, gracias. Quizás agregar un poco a la descripción que viene de hacer Gati sobre qué implican las no desapariciones, lo que fuimos viendo en las discusiones que tuvimos al interior de este grupo de investigación, como también en estos temas, fueron varias cuestiones. Por un lado, vimos que había no solo diferentes actores que entran en juego en estas nuevas desapariciones, sino que los viejos actores tienen otros roles, ¿no? Por ejemplo, el Estado, vemos que muchas veces en estas nuevas desapariciones, por ejemplo, las desapariciones que se dan, por ejemplo, en México, en la frontera con los migrantes, etcétera, vemos que el Estado, que en las viejas desapariciones tenía un rol activo, porque
era el agente que construía el sistema desaparecedor. Acá lo vemos justamente como un actor que está, pero sobre todo más en retirada, ¿no? Entonces lo que nos parecía interesante de estas discusiones fue cuando empezamos como a poner en diálogo estas nuevas desapariciones con los espacios. ¿Por qué? Porque justamente, hablando de sistematicidad, ¿no? Las viejas desapariciones, como más típicas, las del Cono Sur, por ejemplo, el Estado había organizado una estructura de desaparición con dispositivos desaparecedores, sobre todo principalmente el espacio del Centro Clandestino de Detención. Y claramente estos espacios articulados y pensados del Estado no los vemos como tal en las nuevas desapariciones, pero sí hay espacios, o sea, la gente en estas nuevas desapariciones desaparecen en espacios, entonces un poco la pregunta que nos atravesaba era qué tipos de espacios son estos espacios donde se producen estas nuevas desapariciones. Por ejemplo, eh, los migrantes que desaparecen en el mar Mediterráneo. Bueno, ¿de qué tipo de espacio de desaparición es el mar Mediterráneo? ¿No? ¿Quién es el agente responsable? ¿Es la naturaleza? ¿Es el Estado? Etcétera, etcétera. Bueno, un poco a partir de eso fue que comenzamos a juntarnos y a pensar juntos un poco estas preguntas sobre nuevos espacios y nuevas desapariciones. Quizás para darle la palabra a David y para conectar un poco las preguntas en esta orientación o este interés por el espacio, ¿no es cierto?, estriba este concepto, esta palabra ecología de las nuevas desapariciones que guía el dossier. ¿En qué sentido aparece esta palabra, David, este concepto? ¿Y en qué sentido difiere de los territorios o espacios también de las viejas desapariciones que, como ya nos han dicho Gabriel y Pamela, tenían obviamente más relación con una territorialidad más clásicamente estatal o gubernamental en sentido Foucaultiano? ¿Por qué entonces ecología de las nuevas desapariciones? ¿Podrías desenvolver un poco este concepto y sus, supongo, múltiples sentidos? Bueno, en principio estas nuevas desapariciones también responden a formas de violencia y hay elementos que eso nos permite hablar de desapariciones en este caso que son comunes o elementos que persisten de alguna manera entre esas desapariciones viejas, esas desapariciones originarias y estas nuevas. Y también creo que es importante destacar que no se trata de unas desapariciones nuevas contrapuestas a unas desapariciones viejas, sino que hay una serie de continuidades que se dan ahí y muchas veces los escenarios, los agentes, las manifestaciones son otras, pero nos encontramos con hilos comunes. Y la idea de hablar de la ecología en parte tiene que ver con este interés en ver qué estructuras rizomáticas de alguna manera hay detrás de estos procesos, ¿no? ¿Qué hay de latencia en esto? ¿Cómo eso se manifiesta en diferentes escenarios, que pueden ser escenarios físicos como los propios espacios, o podemos estar hablando simplemente de narrativas? Y el interés de abordarlo desde una perspectiva que nosotros entendemos como ecológica, por un lado tiene que ver con abrirlo a esa complejidad que tienen los propios fenómenos que nos demanda que nos demanda incorporar otras disciplinas para hablar de estas situaciones, que nos demanda nuevas formas de hacer ciencia para abordar estas situaciones y también nos supone prestar atención a elementos que a priori igual podían ser secundarios, se entendía que eran secundarios en los procesos de desaparición, pero se destacan como relevantes. Y en este sentido, la idea de la ecología tiene que ver con eso que nos remite a esa complejidad, no porque sean temas complicados o de mucha densidad, sino para desmembrar esa complejidad necesitamos múltiples puntos de vista, necesitamos atender a múltiples agentes, necesitamos atender a múltiples escenarios y necesitamos utilizar diferentes tipos de miradas. Gracias. Y quizás, Gabriel, antes
seguir matizando un poco estas ideas, podríamos, aunque sea, dar una especie de tour guiada o recorrido por las contribuciones del dossier para poder anclar un poco más concretamente a estos conceptos. Acá un pequeño disclosure, ¿no? La entrevista acá se suponía que la iba a conducir nuestra editora ejecutiva, Isis-Sadek, quien desgraciadamente todavía está padeciendo los efectos de la vacuna, con lo cual yo me ofrecí de suplente y tengo un artículo en el mismo dossier que ahora vamos a tratar de resumir un poco. Pero Gabriel, quizás nos podrías dar un pequeño paseo por el dossier y explicar un poco también la geografía, ¿no? De lugares, paisajes, constelaciones que ahí aparecen en torno a este concepto de las nuevas desapariciones. Aprovechando que estamos tres de los autores de 3 de los artículos, quizás les puedo invitar a ustedes a hacer el resumen de su propio texto, a riesgo de meter la pata, y que es lo que uno hace siempre cuando hace una introducción, que dice cualquier cosa, como el autor no está presente, no pasa nada. En este caso están presentes, así que no voy a cometer ese error ni correr ese riesgo. En cualquier caso, lo que sí procuramos era con esta selección, son 4 textos nada más, uno tuyo, Jens, sobre que vincula desaparición y extractivismo, ahora entramos un poco más ahí, otro de Pamela con 2 Carlos, Carlos Salamanca y Carlos Masota, sobre, no es un espacio desaparecedor, pues es un espacio ruinoso que rodea, o que está muy presente en la ciudad de Buenos Aires y que recoge en algún punto la memoria de los viejos espacios desaparecedores, y que en todo caso está en Buenos Aires, que sintiéndolo mucho por los espectadores argentinos, es algo que está necesariamente asociado a la desaparición. Un tercero de Ana Guglielmucci sobre los ríos en Colombia, y que se han convertido en algunos momentos de la historia colombiana en vertederos de cadáveres. Y un cuarto mío con María Martínez e Ignacio Irasusta sobre los espacios de aparición en un país, México, que en muy buena medida se ha convertido él en conjunto en un país desaparecedor. Pero bueno, más allá del detalle de cada uno de los artículos, lo que sí nos resultaba interesante era invitar a un montón de gente. De hecho, bueno, hay que decir una cosa que creo que es importante también. Esto se basa no solamente en un proyecto de investigación, sino también en un seminario que hicimos aquí en Bilbao, organizado por el Proyecto de Desapariciones. Lo organizamos David, Pamela y yo, donde estuvo Jens, y estuvo un montón de gente más, que publicó también otros artículos en otra revista, y que ampliaba mucho el abanico de espacios desaparecedores y de situaciones de desaparición, a otras muchas que tenían que ver no con América Latina, por eso no están en este dossier, tenían que ver con, Pamela lo mencionaba antes, en el mar Mediterráneo, no recuerdo ahora tanto, Colombia, y no recuerdo qué hizo Alejandro Castillejo. Colombia. Y había Colombia otro también, de sí. Colombia, sí, pero no recuerdo exactamente el tema. Había uno de Fernández Ruibal sobre los espacios de desaparición en España, también en Europa. En fin, lo que procuramos era hacer un abanico de distintos lugares que todos tienen en común aparentemente muy poco, que se vinculaban tradicionalmente a otros conceptos. En tu caso, Jens, el de extractivismo, por ejemplo, que no tiene por qué ir hermanado con la desaparición, pero sí presentaban un poco lo que David comentaba antes al intentar desarrollar la idea de ecología, que era la obligación de mirar a la desaparición, a sus espacios, de un modo mucho más abierto y mucho más complejo que como tradicionalmente la hemos mirado, que es, como comentaba Pamela, asociado a los dispositivos de eliminación del enemigo que ponía en marcha el Estado en los años 70-80. Es una de las características, creo que, de los 4 textos que tenemos, y del problema, que es que, cuesta decirlo, pero es que de la simplicidad con la que el Estado trabajaba para eliminar al enemigo en los 70, y de esa simplicidad nacieron los viejos centros clandestinos de detención, que eran, bueno, aparatos de, eso, de supresión de cuerpos y identidades, pero relativamente sencillos, si uno compara sus mecanismos con cómo actúan ahora los dispositivos desaparecedores, que puede llegar, en ese caso un poco de México, a ocupar todo un país, al punto que se puede llegar incluso a plantear que la desaparición en algunos lugares, a riesgo de exagerar lo diría, pero bueno, creo que es una exageración que tiene sentido,
algunos lugares como México se convierten en agujeros desaparecedores en su totalidad prácticamente. Casi que lo excepcional es la protección o la aparición y lo común es, para muchos sujetos, es la desaparición. Supones una inversión brutal en la mecánica de la desaparición comparado con aquella vieja desaparición que era más orientada a una población muy concreta, en este caso no, es la población entera la que desaparece y eso exige en buena medida también el recurso a esa idea de ecología que contempla o que casi que obliga a mirar muchos más aspectos que lo que obligaba a mirar la desaparición de los 70. En cuanto a los artículos, casi que les pediría a cada uno de ustedes que haga sus matices. Yo me voy a estudiar el de Ana Guglielmucci para resumirlo ahora, pero Pamela y Jens pueden contar lo que hicieron ellos mejor que yo. Quizás para invitarla directamente a Pamela, una cosa que me resultó interesante, y vos, Gabriel, mencionás, ¿no?, el texto de González Ruibal en el otro dossier que directamente trabaja el tema desde la arqueología, pero todos los textos tienen un componente arqueológico, tanto en el sentido de trabajar las sedimentaciones o capas de sentido, ¿no?, que traspasó el concepto de desaparición. Y en el caso del texto de ustedes, Pamela, directamente, ¿no?, hay sedimentaciones de materialidades y sentidos que tienen que ver con estas sucesivas etapas o bifurcaciones del concepto. Quizás si querés nos podés describir un poco el texto y anticipar algunas de las reflexiones e ideas que ustedes van masticando ahí. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, es un texto que escribimos a 6 manos con 2 colegas que no están acá presentes, que es Carlos Salamanca y Carlos Mazzota, los 2 investigadores del CONICET en Argentina. Básicamente nos aproximamos, es un artículo muy exploratorio a un espacio muy paradójico, que es el espacio de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Para los que no conocen, se presenta eso como un espacio natural convertido en reserva que lindera con el Río de la Plata. ¿Y por qué nos interesamos en este espacio y qué tiene que ver este espacio con lo que estamos dialogando? Es que justamente es un espacio lleno de capas que hablan de diferentes procesos históricos de Argentina. ¿Por qué digo que es un lugar muy paradojal? Porque es un espacio que no existía antes de la dictadura, que se fue construyendo a partir de los escombros que se fueron, o sea, la dictadura, lo que en Argentina no solo se focalizó, no solo hubo como este costado destructivo, ¿no?, de la violencia desaparecedora que conocemos todos bastante bien, sino que también hubo un costado más productivo, ¿no?, la violencia que produce cosas. Y por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hubieron un montón de proyectos urbanos que reconfiguraron la ciudad en su totalidad, y entre ellos, por ejemplo, hubo la destrucción de muchísimas casas para construir autopistas, por ejemplo. Muchos de esos escombros de casas fueron tirados en la costanera y se fue creando ahí un nuevo espacio. La dictadura tenía como objetivo construir en este nuevo territorio que se iba creando a partir de escombros, construir una extensión de la Municipalidad de Buenos Aires, cosa que nunca pasó. Y lo que es bien interesante es que en el abandono que se produjo de estos escombros, la naturaleza, entre comillas, y acá voy a explicar un poco más después, fue como reconquistando este espacio, y años más tarde, movimientos ecológicos y demás lo van a reclamar, se va a construir una reserva. Lo que es súper interesante como análisis de este espacio es justamente todas las disputas que se producen ahí, de sentido, pero también, por ejemplo, el partido de derecha, el PRO, que gobierna la ciudad después hace muchos años, retoma este espacio con la bandera de la ecología, pero de la ecología un poco vacía de sentido, ¿no?, esta idea un poco de la ecología como lo neutral y lo apolítico, olvidando completamente que este espacio es justamente el resultado de una historia de despojo y de violencia terrible que sucedió durante la dictadura militar. Algo que nos pareció además súper interesante, son cosas que vamos estudiando y presentando en el artículo, la génesis de este lugar, las reapropiaciones discursivas actuales,
lo que nos pareció también súper interesante es proponer justamente otra aproximación al concepto de ecología, despegándolo un poco de esta apropiación que hace el partido político que gobierna hoy Buenos Aires, y mostrar en realidad que a partir de repensar el concepto de ecología, sobre todo hacemos un análisis un poco de diferentes conceptos de naturaleza y terminamos un poco retomando el concepto de tercer naturaleza propuesto por Zinn, justamente pues nos parece que nos permite pensar este lugar tan complejo co-creado, ¿no? Entre agencias humanas y no humanas, y eso es lo que también se vuelve bien interesante, yo creo, de la utilización del concepto de ecologías, es que agrega al concepto de espacio más actores, más agencias. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente la agencia humana, sino la no humana. Y un poco fue una de las cosas, una de las partes entonces del artículo es justamente este trabajo un poco más teórico a partir de este espacio concreto, a partir del concepto de ecologías. Y por último, la última parte del artículo intenta ver los otros usos que se le están dando a la reserva, ¿no? Sobre todo lo que nos interesó en la última parte fue ver cómo las prácticas artísticas son prácticamente las únicas prácticas que reinscriben en este espacio casi ahistórico, ¿no? Porque si uno va ahí hoy y no leyó el artículo, no sabe en realidad la historia de este lugar. Entonces, básicamente, trazamos algunas obras artísticas que hicieron a través de pinturas o fotografías, intentos de reinscribir esta historia de desaparición y destrucción en este espacio. Es un poco la versión rápida y resumida del artículo. Bárbaro, muchas gracias. Y que aparte tira algunos puntos que me parece conectan muy bien con el texto de Ana sobre los ríos en Colombia, porque esta relación entre el desecho, ya sea el escombro o el cuerpo, que se tira a un espacio que se piensa como fuera de la polis, como una naturaleza que está por fuera de lo político, ¿no? de la res pública, y que sin embargo devuelve a este espacio un enunciado nuevo en forma de en este caso, un cuerpo que reaparece, ¿no? Por obra de los ríos que no solo llevan los cuerpos a la desembocadura, al mar, sino que, ¿no?, hacen que se enreden de forma diferente con el territorio y que reaparezcan, ¿no? Ahí está como en el texto de Gabriel, Ignacio y María sobre México, el concepto también de aparición, ¿no? Y que me parece que también para el texto de Pamela, Carlos y Carlos es un concepto que podría funcionar en otro sentido. Quizás David, Gabriel, ustedes pueden elaborar un poco sobre esto, sobre esta aparición por obra de la, entre comillas, naturaleza en el texto de Ana. Puedo comentar yo. Una cuestión que tiene que ver también con estas nuevas desapariciones es precisamente que las prácticas no están destinadas a procesos de ocultamiento, de ocultación, sino que estamos viendo como precisamente esas apariciones o esas prácticas de exhibición son inherentes y no se puede entender esas nuevas formas de desaparición si no pensamos también en esas formas de exhibición o esas formas de aparición. Eso también conecta de alguna manera con lo que comentaba hace un momento Pamela, o lo que comentabas tú también, Jens, que el propio ejercicio de abordar las desapariciones tiene en sí un carácter arqueológico, porque ya no únicamente se trabaja con las herramientas de la desaparición y con los restos que producen esa desaparición, sino que intentamos ir hacia los rastros. Intentar ir precisamente a esas presencias muchas veces fantasmagóricas, esas presencias muchas veces materiales, ínfimas, todo aquello que nos permite de alguna manera hilar esa malla para completar ese mapa o esa cartografía de estas formas de violencia, ¿no? Por lo tanto, la aparición en sí, aunque a principio, a priori podríamos pensar que es contradictorio con ese propio concepto de desaparición, es inherente, o yo creo que hoy en día
en esas nuevas formas de desaparición está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la aparición supone que quien aparece es quien desaparece, sino lo que aparece son otras cosas. Comentaba Pamela que lo que aparece es una naturaleza, y una naturaleza apolítica, una naturaleza neutra. En el texto de Ana, esa aparición de los cuerpos flotando por el río tiene una intencionalidad claramente didáctica y moralizadora de las poblaciones, ¿no? Y es una herramienta preventiva que hay para que la gente sepa quién tiene la sartén por el mango en la selva. Y por lo tanto, la desaparición juega con esa tensión de ocultación, exhibición, alguien desaparece de un lugar y aparece en otro lugar bajo otra forma o bajo otra naturaleza, ¿no? Y eso tiene un efecto que responde en definitiva a formas de gobernabilidad de poblaciones que nos sacan también de esa normatividad de las viejas desapariciones de encauzar a las poblaciones pues, a un orden determinado, sino que ahora tienen también un sentido disciplinario de otra naturaleza que no tiene que ver tanto con esas lógicas estatales, pero que también responde a determinados proyectos políticos. Que quizás es un buen momento para sacarme el sombrero de entrevistador y meter mi pequeño pedacito de la torta sobre el texto que contribuí para el dossier, que me parece engancha ahí con la idea de tuya, David, y también anteriormente de Pamela, que el ejercicio de pensar las nuevas desapariciones también funciona retroactivamente hacia atrás, ¿no? Para repensar el propio concepto de desaparición en su caso, entre comillas, original, ¿no? Y explorar algunos de los sentidos que habrán quedado ocultos o al menos descentrados, ¿no? Por el foco central en la actividad del Estado desaparecedor, del sistema de centros clandestinos, etc. Lo que traté de pensar en mi texto es justamente esa dimensión al mismo tiempo nueva o reciente y muy antigua, ¿no? En el sentido de que también la idea o el fenómeno de desaparición en América Latina obviamente remite a las desapariciones mucho más vastas de culturas, de pueblos originarios, como en mi caso, en el caso del texto que estudio, el pueblo Yanomami. Ahí tomo un texto más o menos reciente, que es el libro testimonial coescrito por el activista payé David Kopenawa con el antropólogo Bruce Albert, La caída del cielo, que me parece piensa de manera interesante o hace de manera interesante del acto de testimoniar una propuesta de una memoria política en acto, ¿no? Pero que tiene ciertas dificultades o plantea ciertas dificultades para los estudios de la memoria tal como los hemos practicado en las últimas décadas para, ¿no?, insertar este texto y esta otra memoria en nuestras prácticas, justamente porque esta memoria chamánica implica constitutivamente pensar en existentes no humanos como parte fundamental de lo que está desapareciendo, ¿no? Es decir, el cuerpo humano y el sujeto o individuo humano ahí no es el objeto a ser desaparecido, ¿no? No es el destinatario de esta violencia, o al menos no en tanto cuerpo individualizable, ¿no? Siempre son
agenciamientos o ensamblajes más complejos que incluyen lo ancestral, lo espiritual, o sea, un otro sistema cosmológico, pero que sí, y eso me parece hace el texto un objeto interesante para ser incluido en esta conversación. El propio texto lo vincula directamente al proceso político de Brasil, sobre todo, ¿no? De las últimas 3-4 décadas, incluyendo obviamente el proyecto que fue impulsado por la dictadura militar de extensión de redes de transporte, de, ¿no?, agroindustria, etcétera, hacia la selva amazónica. Entonces, ahí entran otras conexiones entre problemáticas ecológicas y problemáticas de derechos humanos, pero que se vinculan, me parece, con varios de los otros textos. Por ahí, para devolver la palabra a Gabriel, y quizás podemos volver a la categoría que ustedes plantean de la excepción invertida, que me parece un concepto de alto riesgo, pero que sobrevuela a varios de los artículos aún en forma implícita, ¿no? La aparición o la inversión de la excepción está presente en muchos de los textos, en tanto la propia espacialidad de la desaparición se vuelve borrosa, ¿no? Está en todos lados y en ninguno, con lo cual en realidad el espacio de excepción también se extiende hasta casi como el mapa borgiano, ¿no? Cubrir todo el espacio. Entonces, ¿qué sentido tiene la idea de excepción cuando abarca a casi todo el territorio, ¿no? ¿Y qué es lo que adviene en este momento de eclipse o de inversión? Quizás podríamos ahondar un poco en esta idea. Hago una sesión de un segundo y abro la puerta a mi hija que me está llamando. Véngase, ¿eh? Ah, perdón. ¿Esperamos un segundo o David quieres empezar? Bueno, puedo hacer un pequeño apunte mientras... Ah, bueno, se incorpora Gabriel. No. Disculpas, es que no. Son cosas que no se pueden... para los que uno no puede crear espacios en los que desaparezca. Los hijos, me refiero. Bueno, sí, vinculo la respuesta a tu pregunta, que es compleja como todo este asunto, con algo que estabas... que comentabas al hilo de tu propio artículo, Jens, que era la percepción de que la renovación de la categoría de desaparición o de la renovación incluso de los estudios sobre desaparición permite incluso mirar hacia atrás, no solamente hacia las nuevas formas de desaparición, sino pensar cómo, previo incluso a las desapariciones puestas en marcha por los estados en los años 70, existen verdaderos mundos de vida que desaparecieron por completo o para los cuales, en todo caso, mirarlos y tener una lectura compleja de lo que ahí ocurría requiere de categorías renovadas. Entre otras la propia desaparición, que es algo que es un fenómeno que me interesa especialmente porque es algo que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. Perdón, es algo que hemos ido trabajando en estos últimos años y he visto cómo... Pero, cierra la puerta, sí, no te puedes... Es algo como digo, que hemos ido viendo estos años, que esa vieja categoría que se inició para describir un fenómeno muy concreto, muy puntual, ahora está sirviendo para pensar cosas que van hacia adelante y describen situaciones que no pensábamos que podían describirse con ese nombre, y también hacia atrás para pensar verdaderos mundos de vida completos que
que fueron invisibilizados. Y me parece un descubrimiento interesante, ese ver como un fenómeno que nace bueno, de un caso que no dejó de ser de ataque directo y fulgurante, muy brutal a los derechos humanos, se convierte con el tiempo en un hallazgo social del calibre que tenemos. O sea, tenemos una categoría que es desaparecido, que sirve para pensar cosas que antes no se podían pensar de ningún modo. Algo de eso está detrás de la idea de la desaparición invertida, que como tú bien has dicho, es un concepto de alto riesgo. Sí, es un juego, en realidad, es un juego teórico. Pero me parece que es un juego teórico bastante provechoso. ¿Cómo decirlo? La sensación que tengo, o no más que sensación, la constatación que todos los que nos hemos dedicado algún tiempo a estudiar las viejas desapariciones tenemos es que las desapariciones, y eso lo sabemos por lo que hemos leído y aparte por lo que hemos investigado empíricamente, la desaparición era, y así se definía, como algo que rompía con una regla que era la de la aparente normalidad de la existencia, ¿no? Así ocurrió en Argentina, donde los centros clandestinos de detención rompían la vida normal de las clases medias. Y ese agujero negro donde lo que pasaba no se podía ni contar ni ver, era lo que caracterizó a las desapariciones. Ahí estaba su brutalidad y su dificultad. Pero eran eso, pequeños espacios que, respecto a un conjunto que siguió funcionando más o menos como todas las cosas funcionaban antes. La hipótesis, sin embargo, que debe regir en algún punto la observación de las nuevas desapariciones es justamente al revés. Lo normal es la desaparición y la excepción es los lugares donde uno no desaparece, sino donde uno se dignifica o hasta reaparece, ¿no? Y es algo que así tratado teóricamente, pues bueno, puede ser interesante de formular, de algo de conversar con Giorgio Agamben si uno tiene la ocasión de tomarse un café con él, y pensar pues, por qué razón la excepción se ha convertido en la regla. Bueno, eso es lo que dice el hombre, Agamben. Pero en nuestro caso nos lo fuimos encontrando en el trabajo de campo en lugares como en México, en algunos puntos muy concretos que son los santuarios, bueno, más que santuarios, son las casas de migrantes donde los migrantes que transitan o atraviesan México o vienen desde Honduras hasta Estados Unidos, pueden de vez en cuando depositar sus cuerpos para recuperar sus identidades y ser quienes son, y recuperar, como dice alguno, su dignidad. Entonces, era interesante ver que como el espacio que exceptuaba la regla era el espacio de la aparición de una identidad que en el resto de México se tenía que ocultar porque se corría el riesgo de desaparecer. Y de ahí el juego teórico, como tú bien has dicho, de alto riesgo, tan de alto riesgo que probablemente no se puede defender mucho, pero sin embargo creo que es muy visual, que es el que permite ver México entero como un espacio desaparecedor y esos pequeños rincones de dignidad o de humanidad como espacios que exceptúan la regla. Y los rincones son, curiosamente, espacios aparecedores respecto a la regla, que es la de la desaparición general. Perdón. No, incluso que quería agregar, es interesante que en mi texto, y no lo había pensado en su momento, el concepto de aparición está obviamente muy presente también, en cuanto que el trance y las visiones chamánicas, ¿no? Que vuelven a reensamblar un mundo que se está derribando, crean también, ¿no? Ese intersticio espacio-temporal que tanto como los santuarios vuelve a reensamblar, pero solo por momentos, ¿no? Y solo por cronótopos muy frágiles, algo que en justamente el espacio-tiempo normal, que no es normal para nada, está desapareciendo. Quizás mirando un poco el reloj podemos tratar de llegar a palabras más o menos conclusivas. De mi parte solo decir que obviamente el dossier está en la página de la revista en versión inglesa, o sea, hemos traducido todos los textos. Y vamos incluso a poder agregar un texto más de acceso libre, además de la introducción de Gabriel y David, que ya está disponible. Entonces, eso de parte de la revista. Pamela, David, Gabriel, algunas ideas, reflexiones finales para concluir esta breve presentación del dossier. Quizás también en vista de ideas o consecuencias futuras, ¿no? De esta iteración
de un proyecto de más largo plazo? Voy a permitirme hablar ahora. No, siempre es difícil decir o tener una última palabra porque tiene que sonar todo como muy concluyente y muy cerrado. En este caso voy a lanzar dos ideas que van en una dirección totalmente contraria, un poco a colación de lo que comentaba Gabriel y tú mismo hace un momento, y es precisamente esa idea de que esas nuevas desapariciones no responden tanto a planes como podemos pensar, a planes de exterminio de alguna manera, que eran esas desapariciones antiguas, sino que son formas de desaparición que responden sí a lógicas comunes, no a planes comunes, no a prácticas que son identificables, son reproducibles en unos contextos, en unas situaciones, pero sí que hay una lógica, sí que hay hilos que podemos leer a través de estas. Y precisamente me parece que la potencia incluso de esa propia idea de excepción invertida ya no es tanto si nos remite a conclusiones acertadas o no, sino que nos permite desarrollar herramientas que nos ayudan a pensar esas realidades. Y son esas herramientas las que nos ayudan a pensar esas realidades lo que nos permite ir más allá de poder identificar actores o de poder identificar hechos concretos, y eso otra vez nos lleva a esa idea de la ecología y de todo eso que orbita alrededor de las desapariciones, y para lo que necesitamos nuevas herramientas y nuevas formas de pensar, que un poco creo que es la apuesta que está detrás de estos cuatro, del proyecto sobre el que se arman estos cuatro textos. Sí, quizás agregar solo un último comentario, quizás un último matiz. Lo que me parece que vinimos presentando y lo que se ve no solo bueno, en el número especial del Journal, sino también en el número especial de Papeles del CEIC, es nuevos espacios, nuevas desapariciones. También el desafío era abordar viejos espacios de desaparición, quizás relegados un poco en el análisis académico, por ejemplo, las trincheras de la guerra civil, o por ejemplo, bueno, el caso de la reserva que presenté hace un rato. Y a su vez también creo que lo que nos interesaba hacer, y me parece que también eso muestra que la discusión está y va a quedar abierta, es que estos espacios, me parece, son espacios abiertos en constante producción. O sea, no son espacios cerrados. ¿Por qué digo esto? Tanto por el proceso de memoria que los atraviesa, ¿no? O sea, cada momento que nos vamos a querer aproximar a estos espacios van a ser otros, porque los discursos de memoria también van a cambiar, pero a su vez también porque como lo pudimos ver en diferentes artículos, estos espacios no solo están atravesados por agentes humanos, sino por agencias no humanas que los van modificando, ¿no? Esto se ve como claramente, por ejemplo, en el espacio de la reserva, pero también, por ejemplo, en el espacio del desierto, en el espacio del mar. Es decir, los análisis que tímidamente me parece presentamos y proponemos son también análisis totalmente circunstanciales, en el sentido de que proponemos una aproximación totalmente limitada en tiempo y espacio, que es también, o sea, el momento que tuvimos acceso a esos espacios que con el tiempo van a ser necesariamente esos. A lo que voy es que sería interesante también agregar la dimensión temporal a la manera en que estos espacios van cambiando. Yo un pequeño añadido también, una especie de, por un lado, reconocimiento a la revista por acogernos para hacer estas cosas, que no es tan común. Quiero decir, la sensación que uno tiene cuando se mueve, como todos los que estamos aquí en el mundo de las publicaciones académicas, es que se está obligado a trabajar de determinada manera. Una que sigue una pauta que es introducción, nudo y desenlace. Sobre todo, bueno, Jens quizás no, pero David, Pamela y yo, que estudiamos una cosa que tiene otros rigores, me refiero a la sociología, estamos probablemente muy cansados de estar disciplinados por esos rigores cuando uno quiere publicar. Y esas disciplinas obligan a razonar de una manera que a veces es completamente refractaria a la naturaleza de las cosas sobre las que queremos pensar, ¿no? Y al tipo de categorías que tenemos que elaborar para pensar eso.
y en un proyecto que como el que inspiró un poco esta publicación y otras, como la que mencionó Pamela, en Papeles del SEC y otras cuantas que salieron en otras revistas, lo que se planteaba era lo que David sugería ahora, la necesidad de crear nuevas herramientas teóricas analíticas para pensar un mundo que se le escapa a las viejas categorías, disponer de medios en los que poder publicar cosas con cierta libertad argumentativa, está bueno. Y es algo que no debería ni mencionarse, porque no debería ni poderse, ni tener que celebrarse, porque debería ser lo normal, pero la verdad que lamentablemente no es lo normal. Que lo normal es que uno tenga que publicar en lugares donde lo que dice está tan encorsetado que al final termina diciendo algo completamente distinto a lo que quiso decir. Y no fue el caso, digo, que realmente en este caso el proceso ha sido muy agradable y más allá de que toque cerrar este tipo de cosas con una celebración del anfitrión, y lo hago, celebro al anfitrión y celebro a la revista, la verdad que en este caso el anfitrión lo merece porque la revista nos dio libertad de acción, que ya digo, debería ser lo normal, pero no es lo normal. Entonces bueno, vaya unas gracias por delante y por detrás. Ya que de inversiones estamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, por el piropo a la revista. Lo voy a comentar con los colegas. Les agradezco el tiempo y las reflexiones, y a quienes asistirán esta charla les recomiendo mucho que vayan a la página de la revista, donde en este mismo momento en que estamos hablando ya se liberó otro de los artículos. Muchísimas gracias.